Hable con el medio ambiente. De esto vamos a hablar hoy justamente a la mañana. ¿Todo listo? Sí. Manuela, ¿cómo le va? Muy buenos días. No escucha, ahora sí vas a escuchar. Manuela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo les va a la audiencia y a Carlos? Antes de entrar en el tema, ¿cómo se interesa por todo este tema? ¿Cómo es que se interesa por el reciclado? A ver, empiece a contar un poco la historia de Manuela y después derivamos en esto. A ver. Con respecto a la copita, No, ¿verdad? no, no, me refiero a todo. ¿Cómo usted empieza a reciclar? ¿Cómo es que un día dice, esto puede ser un medio de vida? Uy, bueno, qué pregunta interesante, porque por lo general nosotros no, yo en particular, la vivencia con respecto a mi acercamiento con el sector, rara vez lo comento. Eh, Fue de una manera casi casual. Y bueno, cuando lo escuché al compañero Martín en una reunión, dije, qué interesante, ¿no? Porque yo venía de Roberts, estaba en ese momento desocupada y bueno, tenía el contacto ahí con Martín porque me estaba representando él y así, de manera casual, llego a una reunión de cartoneros en Suteba en ese momento y la escuché muy atentamente porque soy una persona muy ahí siempre tratando de aprender. Y digo, che, qué interesante esto porque conocía gente que se ganaba la vida juntando diferentes residuos. Y digo, che, estaría bueno poder llevarlo a Roberts, más que nada siempre pensando en la posibilidad de generar puestos de trabajo. Y ahí arrancamos. Y ya no me fui más del sector. El sector, creo que prácticamente el sector me encuentra a mí. ¿Y en Robert ya estaban haciendo reciclado? En Robert ya existía gente, trabajadores preexistentes, y bueno, lo que hicimos fue ordenar esos saberes y jerarquizarlos a través de los conocimientos, ¿no? Ir perfeccionando los saberes, estos conocimientos que tenían los compañeros y nosotros ir adquiriéndolos. Y bueno, y va creciendo Verde Libertad en mi localidad, porque bueno, había una demanda laboral. Yo lo que veíamos nosotros afuera, no sé si tan así que fue que la cooperativa de Robert empezó a crecer más, fue el lugar donde más empezó a crecer, me parece, ¿no? Sí, yo creo que estratégicamente siempre la visión del compañero fue esta, para posicionar al sector, para que se viera, que nosotros estuviésemos en todas las localidades, porque en todas las localidades existen los basurales a cielo abierto. Pero Robert fue una de las localidades y a mí me da mucho orgullo porque es mi lugar en el mundo, ¿verdad? La gente lo tomó. ¿Sí? Más allá de quién lo proponía, de qué manera, ¿no es cierto? Todos estos grises que suelen existir a veces, la sociedad lo tomó y lo hizo propio. Porque Roberts, por ejemplo, es una de las localidades que visualmente vos ves cuando llegás y te encontrás con los canastos, con la separación en origen. El 90% o el 85% de las vecinas, los vecinos y los generadores se paran en origen a conciencia, ¿sí? Y lo hacen todos los días porque tenemos una recolección de mañana y de tarde y acompaña la ciudadanía. Pero seguramente esto es fruto de un trabajo, es decir, han tenido que ir sembrando conciencia. Y absolutamente. Nosotros constantemente lo que hacemos es tratar de cultivar todo esto y despegarlo también un poco de lo que es lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Esto no es ni más ni menos que una política ambiental, ¿sí? Que obviamente tiene que estar en manos del Estado y bueno, en el Estado nacional, provincial y municipal. Y en este caso creo que nosotros vinimos a de construir una cuestión que por ahí la gente decía, bueno, te ayudo. No, cada uno de nosotros como consumidor somos responsables de los residuos que generamos, entonces tenemos que separarlo el origen, darle una disposición final. Bueno, ahí van convenciendo la población por un lado, los nuevos integrantes obviamente se acercaban por otro, pero había que hacer que esto fuera redituable, y ahí estaba el problema también. Absolutamente, porque
como te repito, por lo general, lo que es el ambientalismo es una palabra que te lleva a pensar que lo haces cuando, como un hobby, ¿no? Cuando tenés tiempo, pero en realidad el ambientalismo hoy, nosotros es una de las banderas que levantamos, el ambientalismo es popular, ¿sí? Porque la mayor parte de los administradores del medio ambiente son los cartoneros y las cartoneras, porque son los únicos que efectivamente se hacen cargo de el saneamiento, no solamente de los basurales, que es donde nosotros más hacemos hincapié, sino de lo que es la urbanidad. Vos podés evidenciar que quienes hacen el mayor trabajo son los trabajadores de la economía popular que hicieron propio una actividad y bueno, y hoy la jerarquizan y nos constituimos como prestadores de un servicio. A ver, decimos cartoneras por cartones, pero es mucho más amplia la gama, o fueron avanzando con el tiempo también. Sí, de a poco. Inicialmente nosotros arrancamos con cartón porque era uno de los materiales que más había en el mercado y después, como te mencionaba, fuimos jerarquizando nuestros saberes y fuimos identificando otros tipos de materiales que no solamente son reciclables, sino también incluso son los que más contaminan, por ejemplo. Claro. Y bueno, y hoy tenemos una gama de más de 20 materiales. Tenemos ahí un montón de cosas muy, muy buenas para comentarles. Por ejemplo, nosotros ahora próximamente vamos a empezar a industrializar todo lo que es Tetra Pak, que es uno de los materiales más difíciles de volver a reinsertar en la industria, con una de las industrias que creo que es la única que está trabajando Tetra Pak en toda la Argentina. Y nosotros vamos a garantizar la trazabilidad de este tipo de residuo que es muy difícil de generar conciencia, porque este es el que tiene que rendir todas las condiciones que nosotros comentamos cuando salimos a folletear con las compañeras. El limpio y seco, eficientemente tiene que ser porque contiene residuos orgánicos y este es el que sí o sí tenés que lavarlo. Entonces, para nosotros es una gran conquista poder llegar a industrializar este tipo de residuos que, bueno, prácticamente hoy el único destino que se les está dando es los basurales a cielo abierto. Ah, no sabía eso. Sí, sí, la verdad que hay una gran cantidad de jugos, de vinos, y eso es todo va, o se separa después, el de vino, el de jugo. Va todo junto y la complejidad de este tipo de residuos es que contiene su composición muchos diferentes tipos de tipologías de material. Entonces, después la reutilización es mucha más compleja. Así que bueno, estamos muy contentos, es un gran salto para nosotros el poder garantizar la trazabilidad de este tipo de residuos que bueno, era el que nos estaba dando muchos dolores de cabeza. A ver, volvemos al principio de la historia. Ustedes estaban en Rover, habían empezado en Rover. ¿Qué fue más difícil? Hacerle entender, bueno, pensaron en Lincoln también, ¿qué fue más importante? Hacerle entender la tarea de saneamiento que hacían ustedes, ¿a la gente o a los políticos? Y en este caso al Estado. Lamentablemente, cuando mirá vos qué diplomática dice al Estado, tiene razón, sí dice al Estado, sí. Sí, al Estado porque me parece que a mí, o sea, nosotros entendemos que hay un gran desconocimiento, ¿sí? Por eso también nosotros entendemos y no le tenemos miedo cuando dicen hacen política, ¿sí? Porque realmente nosotros hacemos política social, política ambiental, que no es lo mismo que la política partidaria, porque entendemos a la política como una herramienta, ¿sí? Y a cada uno de nosotros que salimos a, por ahí, poner la cara visible, un instrumento, ¿sí? Hoy, circunstancialmente, está el compañero Martín, estoy yo, están las compañeras que forman parte del nuevo Consejo Administrativo, circunstancialmente, pero en realidad esto también se traslada a los funcionarios públicos. Circunstancialmente vamos a tener que hablar con el que esté de turno, pero después es una política que se tiene que implementar, se tiene que reconocer el trabajo de los administradores general de medio ambiente en toda su amplitud, que son
los del sector. Lo que veo que también han elevado la autoestima de muchas de las personas que hoy están en las cooperativas. Sí, vos imaginate, yo creo que esto es una cuestión social también. Perdón, ¿sabes por qué digo esto, Manuela? Porque alguna vez nosotros íbamos al basural y había gente que se escondía cuando nos veía a nosotros llegar con el canal o a mí la bicicletita, se escondía. Más, uno me suele decir, vos me filmás y yo te rompo el alma. Pues da vergüenza. Y hoy en día la gente que trabaja justamente en el sector está visibilizado, es decir, no tiene ese problema. Sí, y de hecho fue todo la deconstrucción de que el compañero pueda salir del basural donde no lo ve nadie. Vos recién dijiste algo que es muy real. La estigmatización del cartonero, la cartonera, ¿no es cierto? Vos escuchás nombrar cartoneros y dicen son chorros, vagos, planero, y es todo lo contrario a eso. Porque el compañero o la compañera tiene saberes, el compañero o la compañera elige, en vez de salir a hacer otra cosa, ir al basural a hacer de eso una actividad laboral. Y bueno, y también entendíamos que no están dadas las condiciones para trabajar en los basurales si no hay un estado presente. Y bueno, y en este caso yo creo que por ahí fue el que empezamos la lucha, ¿no? Salir de los basurales, jerarquizar el saber, ordenarlo y bueno, y pararnos frente a un Estado nacional, provincial y municipal, porque por ahí la gente no lo sabe, pero la lucha fue en todo el país. Entonces arranca reclamándole a un Estado nacional el reconocimiento, bueno, que se deroguen muchas leyes y que se empiecen a implementar otras que sean como herramienta para el sector. Y bueno, y hoy llegamos a ser una cooperativa organizada, no solamente en Lincoln, sino en todo el país. Yo quiero contarle algo más a la gente, después lo vas a ampliar vos con que es más conocimiento que yo simplemente como un vecino. ¿Qué veía yo? Que en los basurales iban las familias y que las familias comían ahí mismo en el basural. Hoy esas familias trabajan de lo mismo, pero van a almorzar a una mesa digna, limpia, y no comer a veces hasta con las manos sucias porque no tienen dónde higienizarse. Hay un tema de salubridad también importante que se da con esta cooperativa. Sí, eso es real y es algo que nosotros... Conozco mucho el sector, ¿eh? Y sí, es verdad porque nos has acompañado mucho y... No, pero lo conozco, ¿sabe por qué? Porque yo vivo en un barrio donde vecinos vivían del basural. Claro. Yo no me fui nunca del barrio donde nací, entonces donde estuve desde chico. Entonces jugué con ellos a la pelota, compartí cosas, conozco su vida, su forma de pensar y cómo han progresado. Absolutamente. Nosotros estamos muy orgullosos de eso porque fuimos parte de toda esa transición y bueno, ¿qué faltaba? Y faltaba que llegara la organización y ordenara todos esos saberes para formalizar todo lo que los diferentes compañeros sabían. Se formalizó en un formato que costó mucho porque, bueno, formar una cooperativa, formalizarla, la personería jurídica, etcétera, etcétera, y eso por añadidura después trae, que se materialicen y se cumplan los derechos de cada persona como una persona con derecho, ¿no es cierto? Como un sujeto de derecho. Y la verdad es que nosotros vimos todo esa evolución del compañero comiendo en el basural. Ahora tiene una jornada, tiene la ropa que lo identifica, ¿no es cierto? Un uniforme, tiene un seguro por riesgo de trabajo, que cualquier cosa que le pase sabe que va a estar cubierto. Y tiene un colectivo organizado que lo contiene también, porque detrás del cartonero hay una historia, detrás del cartonero hay una familia. Y bueno, yo creo que ahí es a donde la cooperativa ha sido una herramienta más social. Claro, y acá, qué lindo esto, también es un concepto mío propio, no sé si lo va a compartir, pero muchas veces había todo como una herencia. Si mi le decían cirujano, no decían cartoneros tampoco en ese entonces. Si Exacto. Mi papá era esto, yo también tengo que ser esto. Y de esta manera, de alguna manera, se levanta la autoestima, se coloca esto como un oficio. Desde el punto de vista de colocar un oficio ya se mira distinto, pero también ese pibe dice, no caramba, yo ahora tengo las mismas posibilidades que los demás pibes que antes creí que no la tenía. Exacto. Nosotros hemos visto en estos
cortos 6 años para algunos, que para nosotros han sido muy, muy importantes, porque hemos visto cómo se rompieron patrones, por ejemplo. ¿Sí? Esto que vos decís, ya es una condición impuesta, ¿no? Bueno, yo soy ciruja, mi hijo va a seguir siendo... ¿No? Bueno, está bien, porque no está mal ser un administrador general de medio ambiente o ser un, como nosotros nos llamamos, ¿no es cierto? Los recolectores urbanos, promotor ambiental. Sí, pero tienen derecho también de ambicionar otra cosa. Exacto. ¿Y qué generó esto, Carlos? La seguridad económica, la independencia económica que te genera estar organizado, ¿sí? Tener un formato que te permite, por ejemplo, constituirte como proveedor del Estado de un servicio público esencial aparte, ¿sí? Porque es un servicio esencial. Entonces eso le ha permitido a nuestros compañeros, inclusive, que es fantástico, y nosotros siempre les decimos, compa, cuenten su experiencia, porque realmente una cosa es que lo digamos nosotros, pero otra cosa es que te lo cuente una compañera, un compañero, que te diga, che, mirá, yo crié mi hija de esta manera y ahora, con la independencia económica, la seguridad que me brinda mi trabajo a través de la cooperativa, bueno, puedo ir, no sé, al médico, llevarla a una, puedo ir a una obstetra, a una pediatra, ¿no es cierto? Y bueno, y todas estas cuestiones, yo creo que son cuestiones sociales, que las tenemos que revalorizar, poner en valor. Contame un poquito, ¿cómo es el tema de la cooperativa? A la vez tiene una subcooperativa, es también parte de la cooperativa que está en la ruta 50, la parte de la huerta. ¿Cómo es ese tema? Bueno, también está bueno esto porque me lo preguntan y yo también estoy medio perdido con ese tema. Está buenísimo. Dentro de todo lo que es la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos, que está avalado por la ley 13.592, lo que hace esta ley es poner, hacer un paquete de todos los residuos y su tratamiento, ¿no? Su gestión. Y dentro de los residuos vos tenés diferentes tipologías, ¿no? Diferentes corrientes de residuos. Dentro de lo que es los residuos sólidos urbanos tenés los residuos orgánicos, que es la fracción húmeda, como quien diría, entre comillas, restos de frutas y verduras. ¿Sí? Y ahí nace, bueno, lo que hoy se llama FORSU, la Huerta Verde Esperanza. Los compañeros están dándole el tratamiento a todo lo que es la fracción de residuos orgánicos y, bueno, con una proyección de terminar todo este circuito circular productivo con la huerta agroecológica. Sí, que están vendiendo ya en la huerta. Sí, hacen un trabajo excepcional. Bueno, pero es un trabajo social también. Y yo voy a decir por qué, a lo mejor no mal decirlo. Porque están dando trabajo a mucha gente que sale de haber estado detenido y que no da trabajo a nadie. Exacto. Porque el gran problema que tenemos es de reinserción. Es decir, la persona que se equivocó una vez, que está detenida, ya le ponemos el cartelito de que este es esto y nunca más das trabajo, lo espantás y termina otra vez en delito. Bueno, acá hay un montón de gente que se le da trabajo así, que lo que gana no sé si les alcanza para vivir, pero sí alcanza para pagarse el alquiler de un techo, por ejemplo. Sí, la cooperativa, el sector trabaja con el patronato de liberados y lo que hacen las diferentes unidades productivas que tenemos en la cooperativa es garantizarle un puesto de trabajo al compañero o a la compañera para que efectivamente se pueda reinsertar en la sociedad trabajando, porque si no es lo mismo que vos recién comentabas, vuelve a reincide y bueno, y termina de donde salió. Entonces los compañeros de Forzu están trabajando con compañeros dentro de diferentes programas que bueno, garantiza que se puedan volver a reinsertar en lo laboral. Sí, claramente tenemos una sociedad que estigmatiza. Es decir, vos te equivocaste, condena. Si sos de abajo, si sos de arriba no pasa nada. Yo siempre mi padre contaba algo que dice, mira, si vos dice, venís borrachito acá y sos del barrio, mirá este negro borracho. Si viene un señor y se emborracha, el señor está mareado. Esto me lo contaban ya del 60, ¿no? Era un dicho de los abuelos. Sí, y nosotros tratamos de romper con esos estigmas, que no son ni más ni menos que la desigualdad, la injusticia, ¿sí? Nadie nace chorro y nosotros lo decimos con total convencimiento porque también un estado ausente
te estigmatiza, vos te atraviesa la injusticia, por lo tanto cuando no tenés ninguna otra salida, no vamos a decir que está bien, ni vamos a justificarlo, pero también nosotros tenemos que lidiar con todas estas cuestiones que son sociales, ¿no es cierto? Que a veces nos cuesta, pero también las entendemos y sabemos que el trabajo es el mayor organizador de la vida. Por eso es que defendemos tanto la causa también. Debe ser muy cruel ver un pibe con hambre, tu hijo con hambre y no saber de dónde sacar y no tener trabajo y buscar y no tener, debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible. Manuela, ¿qué es el uso de la copita? Bueno, y como vos, a nosotros siempre nos ha movilizado por encima de todo la injusticia social, la desigualdad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de injusticia, de desigualdad, también hablamos de información. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos constantemente? Bueno, que falta mucha información en un montón de temas. Y de a poco los vamos abordando a medida que nosotros vamos pudiendo hacernos cargo, ¿no es cierto? Y formándonos. Y era algo que obviamente nosotras como mujeres lo primero que hablábamos con los compañeros, porque trabajamos todas de igual a igual en la cooperativa, tanto podés estar en la planta como podés salir a recolección o podés ser promotora ambiental, clasificar. Y bueno, siempre el 80% de la cooperativa somos mujeres. Entonces, bueno, siempre esta cuestión del compañerismo, la cooperación, empezamos a ver la desigualdad que existe. Y vamos a hablar específicamente del distrito de Lincoln, ¿sí? Porque después para otros lugares hay otras personas que van a hablar de eso. La desigualdad la veíamos en esto, ¿no? No me alcanza para comprar, bueno, los productos de higiene menstrual, porque sabemos que están caros. Y ahí empezamos a ver la desigualdad que existe y el poco acompañamiento, ¿sí? Porque las compañeras carecían de información, por ejemplo, y ahí fue que empezamos a formarnos con respecto a esto. Y un día en una jornada, estábamos compartiendo una jornada con las compañeras del Frente Ambientalista de la Cámpora, y nos comenta la compañera que está al frente de, valga la redundancia, el frente de género, y nos dice: nosotros gestionamos en un plenario que habían tenido, gestionamos una partida de copitas. Le digo, qué interesante, porque es cada vez más grande la problemática que tenemos con respecto a cómo poder llegar a hacernos cargo de los insumos, ¿no?, que necesitamos para nuestra gestión menstrual, porque uno sabe cuáles son los costos. Así que ahí empezamos a trabajar con las compañeras en conjunto y, bueno, ordenamos nuestros saberes, hicimos investigaciones, estudiamos, nos preparamos y dimos la primer charla acá en Lincoln, en el Ateneo Néstor Kirchner, con las compañeras del Frente de Salud. Sí, me acuerdo, fui a hacer la nota. Claro, y el Frente de Género, y la verdad que tuvo una muy buena repercusión, fue muy enriquecedor. Y bueno, la idea es que no siempre quede acá, sino que se pueda convidar a todo el distrito. Y bueno, ahí llegamos a hablar. Realmente nos encontramos con una gran desinformación con respecto a esto. Hicimos una convocatoria y la convidamos a donde nosotros estratégicamente creíamos que teníamos que empezar, que era en las instituciones educativas. Y la verdad que nos encontramos, wow, nosotras no podíamos creer, porque no existe ningún tipo de información, ninguno, más que el básico que tenemos, que es impuesto por un sistema, y bueno, y se va dando de generación en generación sin siquiera saber qué es lo que les estamos convidando a nuestras jóvenes. Y evidentemente esta campaña sigue siendo. Obviamente, la idea es que no se termine. Tuvo una repercusión muy buena. En la localidad de Roberts se pudo entregar más de 60 copas, y bueno, y pudimos hablar de, por ejemplo, cuánto tardan en degradarse en los basurales a cielo abierto, porque lo primero que te dicen las estadísticas o los informes en la tele, y contaminan el océano. Bueno, acá no tenemos océano. Nosotros acá lo que contaminan son los basurales a cielo abierto, que se entierra o se incinera, ¿sí? Pero tardan entre 400 y 800 años en degradarse
una toallita. Por lo tanto, la primera que se utilizó todavía está ahí en proceso de degradación, contaminando. Y bueno, y después el impacto que tienen en nuestra salud, porque el contenido de estos productos son tóxicos, y estamos hablando que contienen hasta pesticida, por ejemplo. Ajá. Y bueno, y esto también tiene que ver con toda una historia, ¿no? Porque no siempre fueron tan peligrosas. Ajá. En su momento, cuando recién se empezaban a utilizar, bueno, tenían una demanda menor, la sociedad también tenía otras costumbres, por lo tanto, estaban confeccionadas con materiales que eran 100% naturales, ¿no? Claro. Y luego de que empieza una demanda cada vez más grande, obviamente la industria lo que empieza a hacer es garantizar que la productividad sea acorde a la demanda, y entonces empiezan a utilizar todos estos productos que, al estar en contacto tanto tiempo de manera sostenida que los utilizamos, se vuelven muy peligrosos, ¿no es cierto? Y nos encontramos en las diferentes charlas, nos encontramos con testimonios que, al ser un tema tan tabú, lo que es el ciclo menstrual, cada vez los testimonios eran más grandes, y nos encontramos que casi todas teníamos la misma problemática utilizando estos productos de higiene menstrual no reciclables, ¿sí? Claro. Sabiendo que la mayor cantidad de la población es mujer. Y aparte a eso, agregándole la problemática de que las mujeres, por lo general, ganamos menos que los hombres, y por lo general nos hacemos cargo de nuestros hijos. Entonces, también ahí hay una cuestión de desigualdad. Hicimos una estadística precisa, con una investigación exhaustiva, con precios reales de los comercios de cada localidad, y bueno, y nos encontramos con números que exceden, por ejemplo, al año lo que significa una ayuda escolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a hacer cargo una madre cabeza de familia que gana menos de lo que significa una canasta básica de alimentos para garantizarle a la piba o a ella misma tener los insumos para la gestión menstrual? Una cuestión súper importante que le hablábamos con los docentes que nos abrieron las puertas en las instituciones educativas, la deserción escolar de nuestras pibas es porque no pueden garantizar tener los productos de higiene menstrual, y a eso le tenemos que añadir también el analgésico. Claro. Y a eso le seguimos añadiendo que todos los productos femeninos tienen un impuesto que tal vez no le damos mucha entidad, pero es real. Todo lo que viene en empaque rosa, que es femenino, es más caro. Porque tiene un impuesto. No es simbólico, pero por ejemplo, vos vas a comprar una maquinita de rasurar, ¿sí? Sí. Tenés el mismo producto, pero por el simple hecho de que es fem, que es rosa, es más caro. Y la función es la misma. Y está confeccionado de igual manera. Bueno, esto nos da la pauta también a nosotros que la desigualdad, y por eso es que nosotros también hacemos... Y los vivos. Y hacemos propia también esto, los productos de higiene menstrual no tienen que estar grabados con IVA, porque deberían de ser como cualquier otro producto que se utiliza de manera, no me va a salir ahora en este momento, pero deberían de ser, no tener el IVA, porque realmente no podemos nosotros elegir no menstruar más. Entonces deberíamos de empezar a hablar de estas cosas, porque realmente estamos viendo que es una problemática muy grande, y la vemos prácticamente todos los meses. Hay compañeras que no pueden mandar a sus hijas a la escuela porque no pueden garantizar tener los productos, y bueno, y ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, existen un montón de infecciones por la falta de información. Bueno, hay compañeras o pibas que tienen, le generan una reacción alérgica, por ejemplo, los productos estos por tener tantos químicos. ¿Y qué hacen? Bueno, no van a la escuela, tal vez van a trabajar porque no te queda otra, y tenés que sufrir todo el periodo menstrual.
y de esto nadie habla. Y la verdad es que entendemos que es una gran problemática de salud, de educación, económica y laboral, obviamente. Así que, y sin dejar de mencionar lo que repercute en el medio ambiente, todos estos residuos que generamos las mujeres. Se tiene que contemplar esto, evidentemente. Bueno, de país tantas cosas no se contemplan. Escúchame, ¿qué se hace con estos residuos? ¿Cómo se...? Hoy en día, en la actualidad, terminan en los basurales a cielo abierto, quemados o enterrados, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros queríamos difundir? Aparte de las problemáticas que genera estos productos, la utilización de estos productos. Bueno, que hay otras alternativas que son amigables con el medio ambiente, con nuestro bolsillo y con nuestra salud, obviamente. Y bueno, y ahí aparecen estas alternativas que no son nuevas, que en realidad hace mucho tiempo que están en el mercado, pero obviamente el mercado ya sabemos cómo se regula. Por lo tanto, venimos a convidarle a todas las vecinas, los vecinos, sean del género o no lo sean, ¿sí? Las propuestas son las copitas menstruales, que están confeccionadas en un tipo de silicona que no es hipoalergénica, que cuando termina su vida útil, por ejemplo, que la vida útil, teniendo los cuidados de higiene y de esterilización todos los meses, te dura de 5 a 10 años una copita para una menstruante. Imagínate, 5 a 10 años. Es una diferencia enorme contra un producto que es descartable y no reciclable y totalmente nocivo para nuestra salud. Aparte de estas de esta propuesta, las copitas, tenés la propuesta de las toallitas o protectores también reutilizables, que te duran de 3 a 4 años, confeccionados en algodón, que hay muchos emprendimientos en Lincoln, por ejemplo. No sabía. Y son muy interesantes y lo podés, son bastante accesibles al bolsillo, te duran de 3 a 4 años. Son lavables, no necesitas mucha tecnología para esto, es muy interesante también esto. Entonces, bueno, ahí ya hablamos de una disminución económica al bolsillo de nosotras cuando utilizamos este tipo de propuestas que son mucho más amigables con el medio ambiente, con la salud, el bolsillo. Y bueno, y para que sepan también todos los, primero que nada, las mujeres, que tenemos una ordenanza en Lincoln. Ajá. Muy interesante. Recuerde la que es interesante. La ordenanza 2680/21, que lo que dice en el artículo 1, que tiene como objeto garantizar la previsión gratuita de productos de gestión menstrual en condiciones dignas de información, higiene y salud en áreas y lugares municipales vinculados al cuidado determinado por las autoridades de aplicación. Que considere sujeto de derecho de la presente a toda persona menstruante en situación de vulnerabilidad que solicite los productos de gestión menstrual. Y esto es muy interesante lo que dice el artículo 3, porque lo anterior está buenísimo, lo celebramos, una ordenanza realmente muy importante. Dice, su autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud, quien coordinará con el área de acción social correspondiente los informes socioambiental que habiliten la provisión de los productos. O sea que ya sabemos que Lincoln tiene una ordenanza que nos va a garantizar el acompañamiento para toda aquella menstruante que esté en situación de vulnerabilidad, que hoy prácticamente la mayoría de las trabajadoras nos vemos atravesadas por esta problemática y ya sabemos a dónde tenemos que ir a golpear la puerta. Y bueno, y esta ordenanza muy interesante, que es la 2680/21, se modifica, porque ya andábamos ahí nosotros dando vuelta. Ya andábamos las promotoras dando vuelta y también eso nos deja muy, muy satisfecha, porque entendemos que nuestro trabajo termina cuando se generan acciones con hechos reales. Y se modifica
a través de la 2783/22, que lo que dice es que aparte la Secretaría de Salud tiene que tener propuestas que sean amigables con el medio ambiente y con la salud de las menstruantes que lo necesiten. Entonces, la Secretaría de Salud lo que tiene que tener es la propuesta, porque esto también necesitamos que sea una transición, porque bueno, también venimos de costumbres ya impuestas por mucho tiempo, entonces cambiar todas estos productos va a llevar un tiempo y tiene que ser paulatino. Y lo que dice esta ordenanza es que tienen que tener a disposición copitas o las toallitas o protectores reutilizables. Por eso entendemos que es nuestra obligación dar a conocer esta información. Hay alguien que te escuchó y dice, yo empecé a usar la copita. ¿Dónde las compra? ¿Cómo las consiguen? Bueno, las copitas se comercializan en las farmacias. Tenés distintas marcas. Te pueden venir 2 por determinada cantidad de dinero. O, bueno, si estás en una situación de vulnerabilidad, acércate a la Secretaría de Salud o al asistente social de tu localidad o de más cercana que tengas, y bueno, y solicita que necesitas que te la entreguen de manera gratuita, porque bueno, ya entendemos que es una solución amigable con nuestro cuerpo, con nuestro bolsillo y con el medio ambiente también. Manuela, muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos, que tengan un lindo día. Así pasamos la nota y protagonista de hoy. Desde Lincoln, Radio Central, marcando tu camino.